안녕하세요. 안녕하세요. Bienvenidos de vuelta a la clase de coreano. Yo soy la profe Angélica Yo soy la profe Jazmín. y vamos a estar aprendiendo más sobre la lengua coreana. Muy bien, vamos a ver qué contenidos estaremos aprendiendo el día de hoy. Hoy nuevamente vamos a continuar con el tema de 동작 표현하기. Vamos a continuar con el tema de expreso acciones. 네. Antes de ver nuevo contenido, vamos a repasar algunos vocabularios que estuvimos viendo en las clases anteriores. 네, 복습해요. Repasemos. 네. Primero, ¿qué vemos? Vemos a alguien que está mirando la tele. Muy bien. Mirar, ver en coreano decimos Hayo. 네, de forma conjugada sería ya la expresión, ¿verdad? 네. 네, 따라하세요. 봐요. Hayo. 네, entonces 봐요 quiere decir Ve o mira. 네, 맞아요. 다음 한번 볼게요. Hace una llamada en coreano decimos 전화해요. 네, 따라하세요. 전화해요. 전화해요. 네, entonces 전화해요 quiere decir Hace una llamada. 네, 맞아요. 다음 한번 볼게요. Vemos a una niña que Lee. 네, en coreano decimos 읽어요. 네, 따라하세요. 읽어요. 읽어요. Entonces, 읽어요 quiere decir Lee. 네, 맞아요. 다음, ¿qué vemos? Se está vistiendo. Muy bien. 네, vestirse en coreano decimos 입어요. 네, 따라하세요. 입어요. 입어요. 네, 다음 한번 볼게요. Vemos a una chica. ¿Qué come? 네, 맞아요. come en coreano, ¿cómo se dice? 먹어요. 네, 따라하세요. 먹어요. 먹어요. Entonces, 먹어요 quiere decir Come. 네, 맞아요. 다음, ¿qué está haciendo esta chica? Toma. 네, en coreano expresamos 마셔요. 네, 따라하세요. 마셔요. 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 Entonces es Toma. 네, 맞아요. 다음 한번 볼게요. ¿Qué está haciendo esta chica? Estudia. 네, estudia en coreano decimos 공부해요. 네, 따라하세요. 공부해요. 공부해요. Entonces, 공부해요 quiere decir Estudia. 네, 맞아요. 다음 한번 볼게요. ¿Qué están haciendo? ¿Están preparando? 네, 맞아요. Entonces, preparar en coreano expresamos 만들어요. 네, 따라하세요. 만들어요. 만들어요. Entonces, 만들어요 quiere decir Preparan. 네, ¿Prepara o preparan? 맞아요. 다음 한번 볼게요. 네, 뭐 해요? ¿Qué hace? Cocina. 네, 맞아요. Vamos a repetir, perdón, vamos a pronunciar, ¿cómo decimos? 요리해요. 네, 따라하세요. 요리해요. 요리해요. Entonces, 요리해요 quiere decir Cocina. 네, 맞아요. 여기까지 estuvimos viendo algunos verbos de De acción. acciones. Muy bien, que ya anteriormente estuvimos viendo. Como un Y hoy, pequeño repaso. 맞아요, para que recuerden nuevamente. Y ahora vamos a ver el nuevo contenido que es aprender la Gramática. gramática. Muy bien, 맞아요. 문법. Gramática. 한번 볼게요. La gramática del día de hoy es an. Mm. Si vemos, sería como la estructura de la oración an más el verbo. 네, vamos a ver nuestro concepto. Dice, an은 동사 앞에 쓰고 동사를 부정할 때 사용합니다. 네. An se escribe delante de un verbo o se coloca delante de un verbo para negar ese verbo, o sea, niega una acción. Excelente, 맞아요. Entonces vamos a ver un ejemplo. Primero vemos nuestro verbo 먹어요. 먹어요. Muy bien. 먹어요가 뭐예요? ¿Qué era? 먹어요 significa come. Muy bien. O como, 네. ¿verdad? 네, que viene del verbo comer. Y yo quiero negar, ¿verdad? 네. No como o no come, ¿verdad? Entonces, como dice en el concepto, tenemos que agregarle la gramática an 네. antes del verbo. Entonces, ¿cómo vamos a leer? Se queda como 안 먹어요. 네, 맞아요. 안 먹어요. ¿Qué quiere decir? No como. 네, o no come también 네. puede ser. 맞아요. 네.
다음 한번 볼게요. Entonces vamos a ver nuestro ejemplo. 네, Hace rato estuvimos viendo este verbo de 봐요. 네, 네, ve. ver. Muy bien. Y ahora Quiero quiero decir decir que que no no ve. ve. Entonces, ¿cómo tenemos que expresar? Tenemos que colocar sí o sí antes la gramática an y Muy luego bien. el verbo 봐요. 안 봐요. 네, 맞아요. Entonces quiere decir, No ve. 네, 그럼 따라하세요. 안 봐요. 안 봐요. como dijimos, quiere decir que No ve. no ve. 맞아요. 다음 한번 볼게요. 메모하 una niña. 네, que lee. 네, 읽어요. Quiere decir, Lee. 네, 네. Y si yo quiero decir que no lee, 네, tengo que colocar adelante la gramática an. 네, entonces leemos como, 안 읽어요. 네, 안 읽어요. ¿Qué quiere decir? No lee. 맞아요. 다음 한번 볼게요. 메모하 un chico que es esta. Vistiendo. 네, se viste en coreano decimos 입어요. y ahora yo quiero negar. Que no. Decir que no se viste, entonces tenemos que colocar antes la gramática an y después 입어요. 안 입어요. 네, 안 입어요. ¿Qué 네, quiere decir? no se viste. 네, 맞아요. 다음 한번 볼게요. 메모하 una chica. ¿Qué está comiendo? 네, 맞아요. come, 먹어요. Mm. ¿Y cómo digo? No come. Tengo que colocar an y después 먹어요. 안 먹어요. 네, entonces 안 먹어요. Quiere decir? No come. 맞아요. 다음 한번 볼게요. 네, Vemos a esta chica que está. ¿qué está tomando? 맞아요. tomar en coreano decimos 마셔요. 네, 마셔요. Y si yo digo que no toma, Voy a colocar antes 안 마셔요. 네, quiere decir No toma. 네, 안 마셔요. Entonces viene a ser No toma. 네. 다음 한번 볼게요. Vamos a ver el siguiente concepto. 네, Dice 명사 더하기 하다. 동사는 명사와 하다 사이에 안을 사용합니다. cuando an se utiliza con verbos y sustantivos, o sea, sustantivos que se componen con el verbo hada, que se juntan, entonces hay que escribir primero el sustantivo y en el medio usar an y luego hada. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Primero dice 공부해요. ¿Qué es? Estudio. 네, estudio. Y yo quiero decir no estudio. Mm. Entonces, no vamos a decir 안 공부해요, sino vamos a decir Primero hay que poner el sustantivo 공부, después an en el medio y finalmente 해요. 공부 안 해요. 네, entonces quiere decir No estudio. muy bien, vamos a ver más específico. Ujú. Entonces, como vemos, Ujú. está nuestra gramática an, que sería de negación, no. Y vemos nuestro verbo ya combinado con un sustantivo y el verbo 해요, 하다. Entonces, 공부 viene a ser nuestro Sustantivo. sustantivo y 해요 nuestro. Verbo. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es separarle. Muy 네. bien. Entonces, queda como primero 공부 안 해요. ¿verdad? 네. Entonces, primero Mm. le separamos al verbo también y le agregamos la gramática 안. 안. entonces queda como 공부 공부 안 해요. 안 해요. 맞아요. 네. 여기까지. 어때요? ¿Se entiende? Sí, se entiende súper bien. Solamente tenemos que separar. Tenemos que separar sustantivo y del verbo y colocarle a la mitad an. Muy bien. Entonces tenemos que tener bien en cuenta 네. si tiene o no el verbo 하다. 네, Todos así los es. verbos que tiene 하다, entonces es una combinación de un sustantivo y un verbo. 네. 네, 맞아요. Entonces vamos a ver un ejemplo. 네. Primero el ejemplo de 전화해요. 전화해요. ¿Tiene el verbo 해요? Sí, tiene el verbo 해요. 네, 있어요. Quiere decir 네, hace llamada. 네, entonces ahora yo quiero decir que no hace llamadas. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la gramática an? Tenemos que separar. Tengo que escribir primero 전화, después an y luego 해요. 네, vamos a leer nuevamente. 전화 안 해요. 전화 안 해요. Quiere decir No hace una llamada. muy bien, 맞아요. Vamos a ver otro ejemplo. 네. 네, vemos a una persona que, Está cocinando. 네, que en coreano decimos 네, 요리해요. 네, 요리해요. 네, quiere decir cocina. Ujú. Y si yo quiero decir no cocina, Tengo que separar otra vez. Tengo que escribir primero 요리, luego
an y finalmente 해요. 네, 맞아요. Entonces vamos a leer como 네, 요리 안 해요. 요리 안 해요. Quiere decir No cocina. 맞아요. 네. 다음, otro último ejemplo. Vamos 네, a ver. Esta chica está. 네, está estudiando. 맞아요. Entonces, estudia. En coreano decimos 공부해요. 공부해요. Y ahora quiero expresar que no estudia. Ujú. ¿Cómo decimos? ¿Cómo podemos conjugar con la gramática an? Tengo que escribir primero 공부, luego 안 y finalmente 해요. 네, 맞아요. Entonces vamos a repetir nuevamente. 공부 안 해요. 공부 안 해요. Entonces quiere decir No estudia. 맞아요. Entonces la gramática an vendría a ser como un no, entonces, 네, ¿verdad? es igualito al no del español. 맞아요. Y se escribe en el mismo lugar también. Sí, no importa si mi sustantivo o verbo termina en pachín, porque 네, siempre va enfrente de nuestro verbo, sin así es. importar. 맞아요. Entonces, ¿qué tal si repasamos nuestros conocimientos que estuvimos viendo hasta el 네, vamos momento? a repasar. 네, 복습해요. Repasemos. 네, 먼저 그림을 보고 답하세요. 네, observe el dibujo y responde a la pregunta. 네, la pregunta dice, ¿학교에 가요? ¿Va a la escuela? Muy bien, si vemos nuestra imagen, creo que no es una escuela. No Dice, es la ¿qué escuela. dice? 도서관, 네, 도서관. ¿Qué vendría a ser 도서관? biblioteca. 맞아요. Entonces, si no me voy al colegio, entonces, ¿cómo voy a poder negar? 아니요, 학교에 안 가요. 네, entonces, 아니요. Primero nuevamente tengo que decir no. No, 학교에 안 가요. no, no me voy a la escuela. 맞아요. 다음 한번 볼게요. Mm, 네, 2번 dice, 네, 밥을 먹어요? come, Muy bien. Y me marca que no come. no. Entonces, ¿cómo digo? No, no como. Tengo que decir 아니요, 밥을 안 먹어요. 네, 맞아요. Entonces, nuevamente, 아니요. 밥을 안 먹어요. No, no como. 네, 맞아요. 다음 한번 볼게요. dice, 친구를 만나요? ¿Se encuentra con su amigo? 네, y en el dibujo dice que No, vemos otra vez una no. X ahí. Entonces, ¿cómo tenemos que responder? Tenemos que responder como 아니요, 친구를 안 만나요. 네, 맞아요. Entonces, como dijo la profe, entonces tenemos que responder como 아니요, 친구를 안 만나요. No, no me encuentro con un amigo, no me encuentro con mi amigo. 맞아요. Entonces, ¿qué tal hasta aquí? Creo que es muy fácil. Es muy fácil, porque solamente tenemos que colocar delante del verbo. Entonces, si yo quiero decir no se encuentra, 안 만나요. 맞아요. Es muy simple el 네, uso de la gramática es súper an. simple. 네, 맞아요. Entonces, vamos a ver nuestra conclusión. 네, 마무리를 할게요. 네. Entonces, la gramática an, dice, 네, se coloca frente a un verbo 네, y se usa para negar la acción del verbo. 네, Entonces, con verbos simples, ¿cómo vamos a ubicarle la gramática an? 네. Vemos ahí que dice 가요. Entonces, con verbo simple tenemos que colocar antes 안. 안 가요. 네, 맞아요. Y ahora, con verbos compuestos, con sustantivo más el verbo 하다, se 네. usa an ¿en dónde? Se usa 안 en el medio. Muy bien, entre el sustantivo 네, y y el el verbo. verbo. Muy bien, si vemos como en el ejemplo, dice 운동해요. 운동해요가 뭐예요? 운동해요 significa hace ejercicio. Muy bien, y si yo quiero decir no hace ejercicio, Voy a decir 운동 안 해요. 맞아요. Ahí le vamos a separar nuestro sustantivo 운동, 네, en el medio le agregamos an 네, y luego al final nuestro verbo 해요. así es. entonces 운동 안 해요. 네, 네, 여기까지. 네, 네, 잘했어요. 네. Muchas gracias por acompañarnos en la clase de hoy. Hoy estuvimos viendo la gramática an, que sirve para negar acciones. Vemos que con verbos simples colocamos delante y cuando el verbo está compuesto por 해요, entonces tenemos que colocar un sustantivo en el medio an y al final el verbo 해요. 네, 맞아요. Sí, muy cierto. Muchas gracias por la información. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como en Facebook, Centro Educativo Coreano en Paraguay, nuestro canal de YouTube, Centro Educativo Coreano en Paraguay, donde pueden ver nuestros videos de clases de la temporada 1 y temporada 2.
y también nuestras redes sociales de Instagram @maiteicorea. 네, muchas gracias por acompañarnos. entonces nos despedimos aquí. 네, 또 또 만나요. 만나요.